No todo lo que vive un cristiano se da en las montañas, en los montes de la transfiguración. No todo el cristianismo siempre es rodeado de gloria y de ese momento glorioso en el que Pedro, el día domingo veíamos, le dijo al Señor: si quieres hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y una para Moisés, porque es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿Se acuerdan que así le dijo Pedro al Señor? Es bueno para nosotros que estemos aquí. Oh, sí, hermano. Pero abajo de esa montaña había una necesidad muy grande. Había una multitud y había 9 discípulos, porque Jesús se había llevado 3 al pináculo de aquel monte de la transfiguración. Y abajo habían quedado 9. Y esos 9 discípulos, hermanos, estaban en un apuro y en un aprieto increíble, y yo me los imagino con un sentido de fracaso, de impotencia, de inutilidad, que no se los acababa. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo la gente, cuando Jesús baja de esa montaña, se admiró de la grandeza de Dios. ¿Y por qué es que se admiran de la grandeza de Dios? El último verso de esta porción, aunque dice ahí: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y hasta ahí hay 2 puntos y sigue otro verso. En algunas Biblias de estudio están separados como si fueran versos separados, aunque aparece como un solo verso. Acuérdense que la Biblia después fue dividida en versos, pero originalmente era como todo un contenido de un capítulo entero. No estaban divididos ni en versos ni en capítulos, hermano. Así que esto es importante analizarlo. El verso completo dice así, el 43. Ahora, hermanos, vamos. Pero póngame atención, porque vamos a ver, hermanos, por qué es que esa multitud de gente al pie de la montaña admiraban la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios y se maravillaban de lo que Jesús estaba haciendo. Bueno, hace muchos siglos atrás, en la época del Renacimiento, de la Edad Media, hermanos, allá en Italia, aparecieron grandes personajes, grandes artistas, grandes pintores. Leonardo da Vinci. Y apareció otro que murió muy joven, por cierto, llamado Rafael. Fue un pintor. Y él pintó un cuadro impresionante que se los quiero mostrar en esta hora. Hendrickson, un comentarista, hace mención que es un cuadro, por lógica, que yo sé que no lo van a captar quizás muy bien. Si nos apaga un poquito la luz, pastor, nada más para que vean. Es un cuadro, es una pintura, por lógica. Espero que cáctenla bien, véanla un momento. Sí ven lo que está arriba, ¿verdad? Rafael pintó el cuadro del monte de la transfiguración en el contraste de lo que aparece en Lucas, Mateo y Marcos. Arriba está el monte de la transfiguración y abajo hay una multitud con un padre, con un niño, con un chamaco que está haciendo así, ¿verdad? Que da a entender qué es lo que acabamos de leer en este momento. Trató de plasmarlo en una figura, en una pintura que muchos le llaman una de las más impresionantes por el contenido que hay. Dicen por ahí ya, pastor, dicen por ahí que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Y es verdad, describe muchas cosas. Pero en realidad, si alguien lo ve sin leer la Biblia, sin leer Lucas capítulo 9 del versículo 28 al versículo 43, no le entendería el concepto. No entendería qué es lo que está pasando. Rafael se imaginó el cuadro, ¿verdad?, del momento cuando el Señor estaba en la monte de la transfiguración, pero que abajo hay un gran alboroto, porque así lo describe acá. Ahora, el asunto es, hermano, es que hay un momento donde aquellos que están en el monte de la transfiguración van a bajar de esa montaña. Decía yo, hermano, Moisés recibió las tablas de la ley en la montaña y rodeado de gloria, pero tuvo que bajar de la montaña. ¿Te acuerdas qué pasó, qué se encontró con el pueblo cuando bajó Moisés de la montaña? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba adorando a Dios, ¿verdad?
en un culto de adoración a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Adorando un becerro de oro. Sí, hermano, la verdad es que a veces no nos quisiéramos salir de aquí. No quisiéramos regresar a casa, ir al centro de trabajo, salir afuera donde hay problemas, angustia, zozobra, inseguridad. Dijeron una hermana el otro día que aquel canto que usamos en la velada y que en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. Porque solo en tu presencia. Y empieza a decir, no, ¿por qué? Aquí hay seguridad, aquí hay paz. Si no quisiéramos bajar de nuestro monte de la transfiguración. Pero mi hermano, no todo se da en los montes. También la grandeza de Dios la vamos a admirar abajo de la montaña. Los discípulos la vieron de una manera impresionante a Cristo transfigurado. Lo vimos el día domingo. Pero ahora abajo, en el valle de los problemas, de las angustias, de las necesidades, de las enfermedades, de las luchas contra el mismo demonio, ahí se va a ver la grandeza de Dios. Veamos, empezamos, verso 37. Vea lo que nos empieza a describir Lucas. Y nos vamos a apoyar muchísimo, hermanos, en Marcos, más que en otras ocasiones. Quizás nos apoyemos más en Marcos que en el propio Lucas. Ahorita verás por qué. Lucas solamente le dedica 6 versículos, hermanos, a esta porción. ¿Sí? 7, podríamos decir. Marcos le dedica, hermanos, 16 versículos a este acontecimiento. Así que nos vamos a ir, ¿verdad?, apoyando en algunas cosas que Marcos nos va a decir para complementar lo que dice Lucas. Primero dice el verso 37 de Lucas: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. ¿Al encuentro de quién? Al encuentro del Señor Jesús. Y es una multitud, ahorita lo vas a ver, alborotada y discutiendo. No piensas que llegó con una actitud correcta. Sí, por lógica, queriéndose encontrar con Jesús, pero van, hermanos, con toda la actitud de encontrarse con Jesús. Y yo me lo imagino, yo quiero que pienses un poquito. Da a entender que cuando descendieron del monte, van bajando de la montaña. Pedro, Juan y Jacobo vienen impresionados de lo que acaban de ver. Vienen acompañando a ese Cristo glorioso, hermano, que acaban de contemplar allá, pero bajan allá y ven una multitud de gente. Y no sé si se rascaron la cabeza y han dicho, la micha, toda la noche nos las pasamos allá, contemplando la gloria de Dios, y venían con ganas de quizás irse a la casa y descansar y echarse un buen sueño. Y de pronto encuentran una multitud junto a la montaña. Mira cómo lo dice Marcos 9, 14 al 16. Lo puedes ver en tu Biblia y vamos a estar usando. Los dos son capítulos 9, así que no hay pierde, solo que en Marcos es verso 14 al versículo 16. Si no lo tienes, acá nos apoyan en la pantalla los hermanos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, verso 14, vio una gran multitud alrededor de ellos. Oiga, ¿alrededor de quién? De los otros discípulos, de los 9. Y escribas que disputaban con ellos. Dentro de esa multitud hay escribas. Y dice el 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él le saludaron. Ahora, yo quiero que te imagines. Normalmente en varias ocasiones el Señor tuvo que apartarse de la gente. ¿Por qué? Porque era un peligro. La gente es inconsciente. La gente no sabe que Jesús viene en un momento glorioso, vienen cansados allá. Así que la gente corre hacia Él y todo el mundo lo quiere tocar. Pueden hacer una avalancha, lo pueden apretar, lo pueden hasta lastimar. Toda la gente viéndole se asombró. Ahora, hay comentaristas que creen que probablemente Cristo todavía venía con destellos de esa gloria que acaba de manifestarse allá. Por el término que usan, se asombró. Algo les llamó la atención. Hay algunos que dicen, si Moisés, después de que bajó de la montaña, venía con el rostro brillante, ¿por qué no pensar que Jesús podía ser igual? Pero no nos dice la Biblia que haya sido por eso. Probablemente haya sido porque lo ven bajarse de la montaña acompañado de 3. Corren hacia él, le saludan y él les preguntó, rápido, vean esto, hermano. Jesús sabe siempre lo que está pasando con su gente. Jesús, aunque estaba ya en el monte de la transfiguración, sabía que había una familia, un hombre que tenía una gran necesidad. Y sabía que al pie de la montaña iba a encontrar problemas. Así que baja y le pregunta, ¿qué disputáis con ellos?
Es interesante. Parece ser que el concepto que hace Jesús es cuestionar a esta multitud y a los escribas que por qué estaban discutiendo o por qué estaban, algunos creen que injuriando, reclamando, reprochando, acusando a sus discípulos, a los 9 discípulos. Y les dice, hey, ¿por qué disputáis con ellos? ¿A quién se lo dice? A esa multitud y escriba que habían estado discutiendo con el Señor, dice Marcos. Así que encontramos primero, hermanos, que la grandeza de Dios se va a ver en medio de una multitud que está alborotada y que discute, pero no solo eso, sino que está señalando una falta en un grupo que para Jesús también era importante. Jesús no solamente amaba a Pedro, Jacobo y a Juan. El grupo de Jesús era el grupo de los 12. Ya explicamos el domingo, por alguna elección especial, Él escogía a estos 3 con los cuales tenía más afinidad, más intimidad. Pero Él amaba al grupo de los 12. Aún al mismo Judas que sabía que lo iba a traicionar. Por algo los había escogido. Ahora, vea lo que pasa, hermanos. Volvemos a Lucas 9:38. En medio de esa multitud, cuando Jesús pregunta, hey, ¿qué disputan con ellos? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Está preguntando Jesús. Dice el versículo 38 de Lucas 9, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo. Y oiga lo que le dice, pues es el único que tengo. Su único hijo. A ver, levanten la mano aquí los que tienen solamente un hijo. Levanten la mano. Son poquitos los que tienen solo un hijo. Todos tienen de a montón. A ver, no, pero hay varios. La hermana Ana, Gerardo y Edith, Lore, allá la hermana, hermano Pepe, la hermana Chivi. ¿Quién más? Por allá levantaron otras manos. Ah, sí, Suse, Fernando, la hermana Bego, un hijo. Los demás tienen un titipuchal, dijera aquel. No, bueno, 2, 3, 4. Un hijo, un único hijo. Y yo sé, dice, hermano, sí, yo sé lo que este hombre debe haber sentido. No estoy diciendo que, no, pues si se enferma uno, tengo 2 que no se enferman. No, no es esa la idea. Yo sé que se ama a todos por igual, pero cuando es tu único hijo. Ahora, ¿se acuerdan lo que acaba de pasar en la montaña? La voz, ¿qué es lo que dijo la voz de Dios cuando Pedro quería hacer 3 enramadas? ¿Qué dijo? Este es mi hijo. Algunos conceptos dicen, mi hijo único, mi hijo amado, mi hijo directo, ese, porque era un único hijo. Dios mandó a su hijo unigénito, el único que tenía. Y estaban hablando de que ese hijo unigénito un día iba a morir en la cruz del Calvario. Estaban hablando de su partida a Jerusalén. Baja de allá, de la montaña, y se encuentra con un hombre que tiene un hijo único. ¿Sabes que Lucas hace mucho énfasis en eso? ¿Te acuerdas del caso de la viuda de Naín? Lucas capítulo 7, verso 12. Acá lo tenemos en la pantalla. Mira, Lucas 7, 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre. ¿Te acuerdan? Lo vimos el episodio, resucitó al hijo de la viuda de Naín, hijo único. Lucas 8:42. ¿Te acuerdas de la hija de Jairo? Ve cómo lo dice, 8:42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, a la que Jesús va a resucitar. Lucas hace mucho énfasis en hijos únicos, como para entender que el nivel de aflicción de un padre que tiene un hijo único pudiera ser una dimensión mayor. Mira lo que dice este hombre. He aquí un hombre de la multitud, Lucas 9:38 nuevamente. Te ruego que veas. Mira lo que le dice, que veas a mi hijo. Yo quiero que lo veas. Yo me imagino a este hombre diciendo, es que si tú lo ves, fíjese, porque vas a ver que este hombre tiene fe. No está muy desarrollada, pero tiene fe, porque si no, no hubiera ido a buscar a Jesús. Te ruego que lo veas. Él creía que si Jesús lo veía, rapidito daría un diagnóstico, sabría cuál es el problema de su hijo. Ahora esos que tienen hijos únicos y que tienen 2, 3, 4, 5, tenemos un Dios maravilloso, hermanos, que sus ojos están puestos sobre nuestros hijos, sean únicos o sean varios, porque los ojos de Jehová rodean toda la tierra y están para ver a los buenos y a los malos, dice Proverbio, independientemente si tu hijo no pudiera andar en los caminos del Señor. Mira lo que dice el verso 39 de Lucas 9. Y sucede, el padre
está contando lo que siente, lo que pasa con su hijo. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a puras penas se aparta de él. El padre le está contando en detalle lo que él ve que le pasa a su hijo. Lo interesante, hermanos, es lo que dice el versículo 40. Y es lo que es la parte de por qué está la disputa y la discusión. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. ¿Y qué dijo el hombre? Y no pudieron. Yo vine a pedirle a tus discípulos. Vas a ver ahorita cómo lo presenta Marcos, hermano. Vamos a Marcos. Marcos acá. 9:17. Véalo. Respondiendo uno de la multitud, maestro, traje a ti mi hijo. Cuando Jesús pregunta qué disputas con ellos o qué es el problema, dice, maestro, traje a ti mi hijo. Él venía con la intención de llevarle su hijo a Jesús, no a los discípulos. ¿Sí ven al Padre? Él está apuntando correctamente. Yo sé que el que hace milagros es Jesús. Yo te traje a ti mi hijo. Y dice ahí en Marcos 9:17 que tiene un espíritu mudo. Acá hay una clasificación más. Y dice ahí el 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumaraco y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Entiendes lo que siente este papá? Se siente frustrado. Siente que esas personas que según deberían de ser personas claves para ayudar en necesidades le han fallado y se lo está diciendo a su jefe. Voy a usar la palabra, a su patrón. ¿Sabes qué? Estos empleados que tienes, o estos discípulos que tienes, o estos que son tus apóstoles, y a los que, no sé si le podía haber dicho eso, a los que tú ya le diste autoridad para hacer algo así, en realidad no están haciendo nada. Son chafas. No la hacen. No pudieron. Yo sé que todos nos podríamos poner a pensar en el papá del muchacho, cómo se siente. Pero yo quiero que te pongas a pensar qué sentía Mateo, Tomás, Felipe, Natanael, Judas, el Iscariote. No te preocupes por Judas Tadeo, Jacobo 2. ¿Qué sentirían los otros 9 discípulos? De ver que venía Pedro y Juan allá de la montaña chulada, ¿no? Con todo el poder, con toda la unción encima porque acababan de estar rodeados de su gloria. Y ellos acá abajo de la montaña están impotentes ante un cuadro en el cual se sienten fracasados, inútiles y buenos para nada. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? El que está acá, no tienes idea. A veces hasta mi esposa me regaña cada ratito. Es que hay cosas que te hacen ver tu realidad. Y es verdad. No todo en el ministerio es éxito, hermano. Te digo algo, estos hombres, Dios los había respaldado y ya había, hermanos, Dios usado su vida de una manera maravillosa. Vea, Marcos capítulo 6, versos 12 y 13. Porque ya los mandó a predicar y les dio autoridad para que echaran fuera demonios. Y mira cómo dice Marcos 6, 12 y 13. Marcos capítulo 6, versos 12 y 13 dice, y salieron predicaban que los hombres se arrepintieran. Y el que sigue, y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Te acuerdas? Después los 70 igual van a decir, Señor, mira, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía con razón a Satanás caer como un rayo. Pero le decía, ay, pero no se regocijen de eso. Regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero los tipos habían echado fuera demonios. ¿Por qué ahora no pudieron echar fuera este demonio? ¿Por qué?
¿Por qué Dios permite que a veces lleguen fracasos así? ¿Sabes por qué, hermano? Para que nunca se nos olvide que la grandeza, el poder, la autoridad, la majestad no reside en el hombre por mucho que alguien tenga dones maravillosos, sino reside en el poder glorioso de nuestro Dios. La grandeza es de Dios, no del ser humano. Y muchas veces Dios va a permitir que toquemos tierra, que nos humillen las circunstancias, que comamos polvo, hermano, para que nos demos cuenta que en realidad no somos los niños chichos de la película Gacha. No somos lo mero. No, hermano, nada de eso. Dios está permitiendo algo tremendo aquí. No solo eso, sino que están siendo humillados delante de una multitud. El papá está diciendo, se los traje a tus discípulos y no pudieron. Ay, hermano, y cuando tú te sientes así, te sientes fracasado. Te sientes derrotado, sientes que no vales. ¿Te acuerdas lo que el Señor dice acerca de los siervos? Que cuando el siervo de Dios hace lo que debía de hacer, no es que vas a decir, vas a llegar a la mesa y te vas a sentar y decir, ahora sí, Señor, es hora de que me sirva. No, deberíamos decir siempre, siervos inútiles somos. ¿Lo puedes decir a mí, conmigo, hermano? Para que no me dejen solito. ¿Cómo debemos decirle siempre? Siervos inútiles somos. Una persona que hoy ya no llega a la iglesia, que ese fue el calificativo. Yo creo que hasta el pastor Jorge igual le decía, siervo, andaba vendiendo longaniza por ahí. ¿Ya? Siervo. Y él decía, nada más le digo siervo ese. No le quiero poner la otra cosa. Siervos inútiles. La impotencia y la incapacidad de los discípulos se va a hacer más grande. Su impotencia y su incapacidad ante la grandeza de Dios. Mira, te quiero dar un dato más de cómo llegó este papá ante Jesús, para que veas, hermano, que su actitud no estaba tan mala. Mateo 17:14. Eso es bonito ver los evangelios, el mismo pasaje. Algunos dicen, ¿para qué, hermano? Si es casi lo mismo. No, o a veces parece que se contradicen. No, lleva un propósito cada uno de los escritores. Mateo capítulo 17, versículo 14. Es el mismo episodio. Pero dice ahí la palabra del Señor, hermano, cuando llegaron al gentío, ¿sí? Decía yo que Mateo parece que está vasqueño, ¿eh? Ve el gentío, no, él fue garal. Llegaron al gentío, vino a él un hombre, ¿qué hizo? Que se arrodilló delante de él. Y el verso 15, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y el 16, para que vean que es el mismo relato. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No pudieron. Pero ¿qué hizo el hombre? Llegó ante Jesús, se arrodilló y le dijo, ten misericordia de mi hijo. Papás que están aquí, mamás que están aquí. No sé qué tanto llevas tú a tu hijo ante Jesús. Yo sé, ya pueden estar grandes, pueden vivir hasta parte, pero si tu hijo anda lejos de Dios, yo creo que tu oración más importante, yo sé que lo es, y la más principal y la que a diario le elevas a Dios y que a diario se lo presentas es esa. Señor, te traigo a ti mi hijo, te lo presento. Sálvalo, tócalo, sánalo, restáuralo, libéralo, rescátalo, límpialo, purifícalo. No sé, no creo que un papá pueda estar pidiendo otra cosa. Señor, que saque las mejores calificaciones en la escuela. ¿Para qué quiero calificaciones buenas si está perdido en el pecado? No estoy diciendo que no pidas por cosas así. Señor, que le vaya éxito en el trabajo, pero ¿para qué? Si está hundido en la pornografía, en el vicio, en el alcohol. Hermano, tristemente nos equivocamos a veces en nuestras peticiones. Sánale el dolor de cabeza. No, que le dé el dolor de cabeza para ver si ese dolor de cabeza hace que se arrepienta. Porque a veces pedimos sanidad cuando lo que él necesita es sanidad del alma. Si me trato de explicar, hermanos, lo que quiero decirle. Tenemos este padre, su mayor necesidad. Dice, son un montón de cosas que le pasan a su hijo. Es lunático, echa espuma, lo sacude, lo estropea a duras penas, a veces se aparta de él. Un espíritu le toma, hermano, es un espíritu mudo. Bueno, un montón de cosas entre los tres evangelios. Pero lo que pasaba es que era un demonio que lo tenía dominado.
¿Sabes qué hizo el Señor cuando escuchó todo eso? Porque el papá le hace ver por qué es la disputa, por qué es la discusión. Volvemos a Lucas 9:41. Lucas 9:41, vea la reprensión del Señor ahora. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Y hace la pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Eso está fuerte, hermano. ¿A poco no está fuerte? Se lo dijo a todos. Las palabras van dirigidas a todos, hermanos. No se lo dijo solo al hombre, no se lo dijo solo a sus 9 discípulos, no se le dijo solamente, hermano, a los escribas, sino a toda esa multitud que está ahí. Y los llama generación incrédula, y lo más fuerte, perversa. Agarran cualquier errorcito de mis discípulos para empezar y caer sobre ellos, atacarlos. Eso es perversidad. Agarran cualquier falla de que no pueden los discípulos y empiezan a señalarlo. Ahí está. Son unos fracasados, se los traje y no pudieron hacer nada. Eso es perversidad. A eso se está refiriendo. El Señor sabe que hay dolo, que esos escribas están aprovechándose de ese error, de esa falla de los discípulos para caerle con todo. Y Jesús está furioso. Por eso dice generación incrédula y perversa. Pero no solo va a llamar eso, sino que va a incluir otro tipo de cosas ahí. ¿Por qué? Por lo que le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo voy a seguir soportando este tipo de actitudes? Uy, hermano. Sí. Ay, hermano, y no que como cordero fue llevado al matadero el Señor, sí. Pero ¿tú crees que no se enojaba? Velo haciendo ese látigo y agarrando a cinchazo a todos los que habían hecho de su casa, ¿verdad? Cueva de ladrones, cuando era casa de oración. Velo diciéndole fariseos, hipócritas, ciegos, mentirosos, son falsos. Ustedes se blanquean por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Son cizañas, son personas que tienen el alma podrida. Oh, hermano. Fuerte. La grandeza de Jesús y de Dios se ve hasta en su molestia por la incredulidad y la perversidad de todos ellos. Y fíjese que Lucas capítulo 18, versos 8 hace una pregunta. Y una pregunta que hace Jesús. Y una pregunta que es para nuestros tiempos, hermano. Os digo que pronto les hará justicia. Está hablando de la viuda y de los que claman al Señor en oración. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? ¿O tendrá que venir con palabras como esa, generación incrédula y perversa? Lo interesante es que ahí barre con todos y aún están sus discípulos, porque vas a ver que después a ellos les va a hacer ver, hermano, que tienen un problema con la fe. Sus discípulos tenían un problema de fe. El papá del muchacho tenía un problema de fe. Los escribas ni se digan, esos ni creían y agarraban cualquier error para atacar. La multitud está ahí nada más de chismosa, de curiosa. Ahora, gloria a Dios que ahí no había ninguno de Monte Sinaí. Así que este no es mensaje para nosotros. Pero ojalá que cuando el Señor venga haya fe en Monte Sinaí. Haya fe en tu vida, mi hermano. Y no seas ni de los escribas, ni lo de ese papá antes, porque tiene cualidades, el papá ahorita las vas a ver más claras, aunque tiene defectos. Ni esos discípulos, ¿verdad?, que tristemente fallaron, porque sí fallaron, no es mentira, no pudieron. Y ahorita verás por qué. En el mismo verso 41, hermanos, de Lucas 9, al final, dice ahí, le dice al hombre, y da a entender que se lo dijo al igual de molesto que había dicho las otras palabras. Si las primeras están entre signos de interrogación, de admiración, ¿sí? ¡Oh, generación incrédula y perversa! A entender que la gritó el Señor para que toda la multitud lo oyera. ¿Hasta cuándo voy a estar debutando? ¿Hasta cuándo le voy a seguir soportando? Ojalá y nadie agarre esta palabra, porque hay quien la agarre, ya este chamaco, ya ¿hasta cuándo te voy a soportar, bendito chamaco? O el esposo o la esposa, ay, ya agarré una palabra del Señor hoy. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? ¿Hasta cuándo te va a llevar el Señor? ¿Hasta cuándo te vas a ir de mi casa?
No espero en Dios que no la uses, porque a veces agarramos cualquier cosita ahí. El único que tenía derecho de decirlo, era el Señor Jesús. Hermano, pero mira, al final de ese verso le dice al hombre, trae acá a tu hijo. Y el concepto, dicen los comentaristas, que se lo dice de una forma fuerte, en el mismo tono. Trae acá a tu hijo. Como diciendo, tráelo pues. Tráeme tu problema. Tráeme tu necesidad. Deja de estar echando la culpa a mis discípulos y tráemelo. Si en verdad me los trajiste a mí, tráemelo. Ya se lo llevaste a ellos, no pudieron. Ahora, tráemelo a mí, tráelo acá. Acércalo. No sé dónde lo había dejado amarrado el pobre chamaco. Sí, porque cuando era un caso así era complicado. Mira, hermanos, vamos a Marcos 9, 20 al 24. Porque aquí vamos a ver cómo el Señor trata con el papá del endemoniado, del muchacho. Y ponga mucha atención, porque para mí es la parte más esencial donde podemos sacar cosas interesantes para nuestra vida. Marcos 9:20 nos da todos estos datos que no los da Lucas y que no los da Mateo. 9:20 al 24. Dice la palabra del Señor. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, oiga esto, no el muchacho, el espíritu, el que tenía dominado al muchacho, vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Sacudió con violencia al muchacho. ¿Se acuerdan que el otro día el hermano Julio explicaba el miércoles pasado lo que significa estar inquieto? ¿Sí vieron el movimiento que hacía Julio, verdad? Cuando que hacía así, ¿verdad? Porque estar inquieto significa que el perrito movía la cola. ¿Sí se acuerdan de eso? Algunos se acuerdan más de ese detalle que de toda la predicación, porque vieron cómo movía el perrito la colita. Bueno, hermano, no se imaginen que es una sacudidita a ti. No, sacudió con violencia al muchacho, hermano. Y bueno, los que han tenido experiencia o los que hemos tenido experiencia de este tipo, sabemos de qué dimensión son. Es otro rollo. Sacudir con violencia implica, hermanos, sacudirlo de un lado. Ni siquiera es el término que dice el Señor allá a los apóstoles. El diablo ha pedido permiso para zarandearles como a trigo. No, zarandearlo es así. Sacudir con violencia es golpearlo, tirarlo de un lado a otro. Dice, cuando ve a Jesús, lo sacude al muchacho y cae en tierra y se revolcaba y echaba espumarajo. Ahora, yo quiero que te imagines al papá de ese muchacho. ¿Qué siente un padre cuando ve a su hijo así? Jesús preguntó al Padre en medio de eso. Quizás no agarró Jesús y empezó a orar y a reprender. No. Tranquilo de la vida. Jesús preguntó al Padre y se da a entender que el tono de Jesús ya bajó. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Oh, y cuando el Padre le dice, desde niño. Desde niño. Hay un concepto que da a entender desde que ya tiene uso de razón o discernimiento entre lo bueno y lo malo. No está hablando de bebé. No, imagínate tomando la mamila el bebé y el demonio. No te imagines eso, por favor. Porque algunos dicen, entonces mi hijo pues, está pequeñito, lo puede agarrar un demonio. No. Ya está hablando de un chamaco más grandecito. Porque vas a ver más adelantito, habla que era un muchacho. Y cuando dices de niño, algunos creen que podía ser 9, 10, 11 años donde ya empieza. Ahora, aquí es interesante este dato. ¿Por qué? Porque alguien podía decir, ¿será que Jesús no sabía desde cuándo le pasaba? Jesús lo sabe todo, hermano. ¿Por qué a veces nos pregunta o por qué a veces vamos a encontrar a Jesús preguntando este tipo de información? Porque quiere que la persona se desahogue, suelte su angustia, su frustración, le haga ver cuál era su tristeza. Imagínate, yo quiero que entienda, siempre he sufrido con mi hijo. Desde que era muy pequeño empezó a tener este tipo de problemas. ¿Te acuerdas del suceso de Lucas 8:45, hermanos? Cuando la mujer enferma de flujo de sangre tocó a Jesús por atrás y preguntó a Jesús, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Se acuerdan? Y que le dijo Pedro, oh, Señor, todo mundo te toca y preguntas quién me ha tocado. La pregunta es, ¿tú crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? Sí, Él lo sabe todo. Dice la Biblia que Él no tenía necesidad que nadie le diera información de lo que había en el hombre. En Juan 2, Él sabía lo que había en el hombre, Él conoce todo. Él sabe que el hombre va a pecar mañana, se lo dijo a Pedro. Él lo conocía todo, así que sabía quién era la mujer que le había tocado su vestido y sabía desde cuándo este muchacho tenía problemas, pero quería que el papá se lo contara. Papás, mamás,
Cristo le gusta escucharte. Quiere que le cuentes cuál es el problema de tu hijo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Desde cuándo estás luchando con él? ¿Desde cuándo tu hijo te llena de angustia? Y mira lo que dice el versículo 22 de Marcos 9:20. Marcos 9:22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Algunos dicen es que el padre estaba exagerando el asunto, pero él lo está contando en lo que él ha sentido. ¿Cuántas veces lo he visto al borde de la muerte? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oh, hermano, qué palabras de este hombre. Hay dos cosas fuertes aquí. Esas palabras reflejan el tipo de fe que él tenía. Y no sé si lo logras captar. Él dice, si puedes. Parece ser que no cree, no tiene la seguridad de que Jesús pueda. ¿Por qué? Porque lo acaban de decepcionar los discípulos de Jesús, que no pudieron. No sé si tú puedas. Si puedes. Te lo voy a poner en contraste como lo hizo el leproso. Yo sé que muchos lo saben. Lucas 5:12. Una historia que ya vimos en toda la secuencia que llevamos de Lucas. Lucas 5:12. ¿Te acuerdas cómo lo dijo el leproso? Sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él creía que podía, pero lo que no sabía es si Jesús iba a querer hacerlo o no. Una cosa es respetar su voluntad diciéndole, Señor, si quieres, yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Pero no sabemos si lo quiere hacer, porque a lo mejor su plan es diferente. Eso es lo que decía el leproso. Lo que dijo el papá era muy distinto, si puedes, dando a entender que no estaba seguro, no tenía una confianza, no tenía una seguridad de fe. Y eso es lo que va a manifestar después. ¿Sí lo ves? Cuidado. Cuidado cuando tú te acercas a Jesús y le dices, Señor, si puedes. No, espérate, nunca digas eso, porque eso parece ser que, ¿para qué oras si no estás seguro ni crees que lo puede hacer? ¿Sabes cómo dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea. ¿Qué es lo que debe creer? Que le hay, o sea que existe y que es galardonador, que sabe recompensar, que sabe responder a las oraciones, sí, conforme a su propósito. Sabe, es galardonador, hermanos. Dios es así. Si no, ¿para qué ora? ¿Para qué le pides si no crees que Él te lo puede dar? Dice el versículo 22 de Marcos 9, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, no sé qué puedes hacer, si algo puedes hacer, ten misericordia. Ahora es interesante esa última palabra, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí se das cuenta? Su fe es débil, pero la tiene. Su fe no está fuerte ni es correcta, pero la tiene. Quizás este hombre se parece a muchos de nosotros que estamos aquí. Y yo sé que algunos dirán, no, hermano, yo no me parezco a él, mi fe está pasada. Pues a ver, verso 23. Porque Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Cómo dice ahí, hermano? Al que cree, todo le es posible. Y dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Cuando oye eso de Jesús, se da cuenta de su realidad. Y clamó y dijo, dígalo conmigo, hermano, fuerte, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero tú me conoces, ¿para qué te voy a venir? Que tengo una fe tremenda. Tú sabes la neta de mí, Señor. Mi fe es débil. Aparentemente creo, y estoy súper. Pero muchas ocasiones tambaleo facilito. Cuidado, hermano, con aparentar o presumir o hacer presunción de una fe impresionante cuando la verdad es que no la tienes. Porque en muchas ocasiones la realidad deja ver que tu fe no es tan fuerte como parecía. Sí, cuando no hay nada de problema, todo, pero cuando empieza bien, ya me voy a alejar del Señor porque la verdad es que me está yendo re mal por estarlo buscando. ¿Fe?
¿Eso es fe? No, parecería ser que eso no es verdadera fe. Cuidado, hermanos. Cuidado con la forma en cómo reaccionamos ante nuestras circunstancias. Este hombre fue súper sincero. Y lo ideal, hermano, es que ante Jesús seamos sinceros. Lo mismo que aquella mujer cuando Jesús le pregunta, hey, ¿quién me ha tocado mis vestidos? La mujer llega y le dice a Jesús, Señor, mira, lo que pasa es que esto y esto. Y le cuenta la verdad, le cuenta toda su verdad a esa mujer. Y Jesús le ofrece un montón de cosas. Y le dice, ¿sabes qué, mujer? Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y la llama hija. Hermano, es importantísimo que entendamos esto. Ante Jesús no vengamos con presunción. No vengamos, hermanos, creyendo que tenemos una súper poderosa fe. No, mejor digámosle la verdad. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero tengo dudas, Señor. Creo, pero ¿por qué permites cosas así? Creo, pero tu soberanía me hace golpear mi yo, el fuerte que tengo aquí, porque me doy cuenta que en realidad tú haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres, y parecería ser que mi fe no es tan importante. Dile la verdad. Puede ser que tus dudas sean doctrinales, teológicas, hasta bíblicas, de algunas cosas que no entiendes y crees que se contradicen. Dile la verdad, creo, pero tengo dudas. ¿Te acuerdas que acabamos de ver? Bueno, acabamos de ver hace como 2 o 3 meses atrás a Juan el Bautista. Está en la cárcel, le van a volar la cabeza. Él predicó de Cristo, bautizó a Cristo, vio el Espíritu descender sobre él, vio todo eso, hermano. Pero cuando está en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús y le dice, vayan y díganle a Jesús si es él, el Mesías, o hemos de esperar a otro. Si a Juan el Bautista le llegan esos crisis, si a Elías le llegan esas crisis de pensar que él había quedado solo y que no era mejor que sus padres y diciéndole a Dios, quítame la vida, Señor. ¿Qué no te va a pasar a ti? ¿Qué no me va a pasar a mí? Son crisis. Ahora, crisis para el que ya tiene fe. Este hombre parecería ser que no la tenía. No la tenía tan fuerte. Yo te preguntaría una cosa. ¿Sabes cómo a veces se mide la fe? Porque aquí la van a medir a través de un milagro. ¿Sabes cómo mide la fe el Señor? ¿Y cómo la midió en una ocasión? Te lo voy a explicar y así te lo cuento así rapidito, hermano. No está dentro de mis notas, pero viene a mi mente ahorita en este ratito. Mira, el Señor, llega el apóstol Pedro ante el Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi prójimo? Hasta 7. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús, verdad? ¿Hasta cuánto dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Sabes qué dijo Pedro cuando Cristo le dijo eso? Señor, auméntame mi fe. Porque hay quienes yo tengo fe para que el Señor me haga un milagro, pero no tengo la fe para perdonar a ese desgraciado que me sigue haciendo daño. No, si fe para espectacular, ese tipo de fe todo el mundo la quiere, fe de milagros, pero fe que perdona a alguien que te traiciona, te es infiel, te lastima, te apuñala, habla de ti. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, hermano. Una fe que nos haga estar firme en medio de circunstancias tan adversas. Mira a este hombre diciéndole, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Te acuerdas de Pablo, hermano? Yo creo que hay un Dios que sabe manifestarse en poder cuando tú y yo somos débiles. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Muchas veces Dios, hermanos, va a mandar a nuestra vida circunstancias adversas, aguijones, enfermedades, cosas de las cuales tú le vas a rogar al Señor 3 veces, como lo hizo Pablo, o 10 o 15, y hemos rogado aquí un montón de veces por situaciones. Y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Como dice Romanos 12, 9, me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, eso se lo dijo Dios a Pablo, se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Y dice ahí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y él dice en el 10, por lo cual, dígalo conmigo, hermano, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Es cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que me falta fe, reconociendo que estoy débil, que me falta amor, que me falta gracia,
que Él me va a fortalecer. Pero si tú eres un orgulloso, prepotente, que crees que no necesitas orar tanto y por eso no vengo a la oración, que no necesito leer tanto la Biblia porque ya conozco bastante, he escuchado tantos sermones. Si desde niño estaba atormentado por un demonio, dice algunos, y yo desde el niño leo la Biblia, hermano. La tengo hasta aquí, ya me sé todos los sermones que va a predicar el pastor. El orgullo te mata. Y al soberbio y al orgulloso Dios lo humilla, pero al que se humilla y reconoce su debilidad, Dios lo exalta. Pablo necesitaba ser aguijoneado. Necesitaba entender que cuando era débil es que podía ser fuerte. Iglesia, entendamos esta verdad. Es preferible decirle al Señor, Señor, sí creo, pero estoy débil en mi fe. Sí creo, pero tengo dudas. Sí creo, pero tengo falta de varias cosas, Señor. La verdad, la neta, me falta amor, me falta paciencia, misericordia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me falta todo, Señor. Lléname tú. Dame tú lo que tanto necesito. Dijera aquel hermoso himno, Señor, auméntame la fe. Sí, auméntame la fe. Y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame. Y es que es lo que deberíamos de pedirle una y otra vez. Porque a veces nos hace falta. Esa es la realidad. Este Padre es la radiografía de muchos de nosotros. Digo muchos, porque varios aquí no están pasadísimos en fe, pero unos que otros se parecen a este. Mira, vamos a la parte final de esto. Versículo 42 de Lucas 9. Mientras se acercaba el muchacho, vuelvo al relato ahí, acuérdense que trae acá a tu hijo, lo trajo, se revolcaba el muchacho. Lucas dice en el 9:42, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Y qué hace Jesús, hermano? Se lo devolvió a su padre. Hermano, este verso es maravilloso. Porque la grandeza de Dios no se da solamente en que hace un milagro. ¿Sabes qué es lo que quiere Jesús? Devolverte a tus hijos, hermanos. Esos que andan perdidos. Esos que están dominados por un demonio. Esos que están dominados por este demonio. Y es que ya lo perdí, amigo. Ya se perdió en las redes sociales. Ahí anda perdidísimo. Está en su cuarto, pero está más perdido que nunca. Ya no sale, pero se va por todo el mundo en las redes sociales. No. Antes el asunto es que había que agarrar a los chamacos para que no se fueran allá por el gas, ¿verdad? Por la zona roja. No, el asunto es que ahorita se van por aquí, hermano. Y jóvenes que están perdidos y están dominados por un demonio de este tipo, que parece pequeñito, pero que los domina y los tiene cautivados. Y pueden ser 1000 cosas que están ahí o que están fuera de ahí. Y esa es la verdad. Porque algunos dirán, no, hermano, mi hijo no echa espuma. Pero quizás echa humo y ni cuenta te da. Y quizás se la echa con espuma porque le gusta espumadita, eso que... No, ya no es cerveza, no es whisky, no, es una michelada, dice, un nombre bonito, ¿no? Hasta le ponen nombres hasta de trabajadores, es un desarmador, dice. No, si es que mi hijo, dice, está aprendiendo técnica. Ay, hermanito, porque hoy en día decimos, no, gracias a Dios no tengo mi hijo endemoniado. Pero si tu hijo está esclavo del pecado, oía yo algo que es muy fuerte, hermano. Tú puedes ser un hijo de Dios. Oye esto, man, y te lo voy a decir con todo mi corazón. Tú puedes ser un hijo de Dios y en tu casa puedes tener a un hijo del diablo viviendo contigo. Con todo el respeto de la palabra, pero esa es la verdad. Porque el que no es hijo de Dios, tú sabes, ¿es hijo de quién? O sea, no hay de dos, solamente hay de dos. O andamos en el camino angosto que va a la vida eterna o en el camino ancho que va a la perdición. Y yo creo que tú tienes que preocuparte por eso. Y traerlo a Jesús. Y seguir orando y tratar de estorbar y ver la forma de cómo, ¿para qué? Para que en realidad una y otra vez, sí, ya lo traje, pero fracasaron los discípulos, pero se lo voy a llevar a Jesús. Dice que aquel hombre se lo devolvió. Jesús se lo devolvió a su padre. Yo me imagino que aquel padre cuánto tiempo que no veía a su hijo normal y lo vio a sus ojos y lo abrazó y lo besó.
como el padre del hijo pródigo quizás. Lo abrazó, no se veía si hacía tiempo que el pobre chamaco ni se bañaba y si acababa de revolcarse en el suelo y había echado espumarajo en la boca, no sé si hasta le apestaba. El hombre no le importó, lo abrazó y lo besó. Era su hijo. Como dice el padre del hijo pródigo, estaba perdido y lo ha encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Yo sé que es el anhelo de muchos de ustedes, hermano, con sus hijos, pero por favor miren esto. Quiero llevarte rapidito a Marcos 9:25 para ver cómo lo describe esta parte. Aquí dice que se lo devolvió a su padre. Dice, vean cómo el Señor sana, libera y sana al muchacho y cómo lo devuelve a su padre en Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque la gente es chismosa. No vaya a pensar que vamos a empezar a orar. Yo me acuerdo que vimos aquellos endemoniados, aquellos casos endemoniados que ellos. Y decía, pero unos vamos a estar orando y otros se pongan a cantar. Pónganse a orar, pero con los ojos. No, el terror era terrible, man. Y decía, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No, me acuerdo de un hermano, ¿te acuerdas, pastor? Y, ¡hay libertad! Y se hacía tabacar, ¡hay libertad! Y se le huía de demonia. Porque echaba espuma y esta se levantaba. No es broma, hermano, ahí está el pastor que lo diga. Y aquí hay varios que lo experimentaron. Y puros coritos de libertad, hermano. Pero ni que se acercaba a ponerle un poquito de la mano encima. Es casi como cuando Adrián, mi hijo, ¿verdad? Un yerno de una hermana que está aquí, pero no va a decir quién, y todos van a empezar, ¿verdad? Llegó a la casa el chamaco y andaba con problemas espirituales. Y no se me va alocando ahí en el mueble en la sala. Y estos estaban adentro viendo una película, pero oyeron el bullería. Y se asoma Ruy y ve que estaba ahí. Y le dice a los chamacos, Adrián ya estaba como de ¿cuánto? Como de 14 años. Sí, por ahí. Y Carlos como de 14. Adrián. Y hermano, y yo forcejeando y le dice Ruda, salgan a ayudar a su papá. Yo creo que hasta Leíta igual, no sé. La cuestión, hermano, y sale y yo forcejeando. Y él decía, ayúdenme a orar. ¿Qué cree que es lo que oraba Adrián? Señor, ¿verdad que sí estás en mi corazón, Señor? ¿Verdad que sí estás en mi corazón? Es lo que se pasó pidiendo. No, nunca oró por él con miedo a que se le fuera a saltar. No, es que esos pedacitos son terribles, hermano. Es que el pánico te agarra en esos ratitos. Yo me pongo a pensar la gente agolpada ahí. No, es que le fascina. Ese tipo de cosas no olvidan. ¿Por qué cree que, con todo respeto, yo los encuentro, le fascina a la gente, le gustan esos shows? Se agolpaba, reprendió al espíritu. Y dice, cuando Jesús vio que la gente, rápido, hermano. ¿Sabes qué? Basta, no voy a estar armando un show. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo. Está con E mayúscula espíritu, no refiriéndose a un espíritu, sino porque lo llama como nombre, como un nombre propio. Y por ser nombre propio le pone E mayúscula. Espíritu mudo y sordo, así se llamaba. Dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Y qué crees que dijo el espíritu? Nada, si era mudo y sordo. Nada más se revolcaba. Porque, ay, sí, ¿qué le dijo? Pues si era mudo. Es que a veces queremos que digan cosas. Este sí está mejor. Así que dijo, sí, que era un espíritu mudo. Y dice ahí, hermano, entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto. Ahora, yo quiero, por eso, cuando vemos los dos evangelios, él quedó como muerto. ¿Tú te imaginas a su papá? De modo que muchos decían, ¡está muerto! Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y ahí es donde te imaginas. Lo levanta, lo agarra y se lo lleva a su papá y se lo entrega. ¡Ah! Esa acción vale oro, hermano. Ahí se ve la grandeza de nuestro Dios. De un Cristo que puede rescatar a nuestra familia del mismo pecado, del mismo demonio y aún de la misma muerte, porque quedó como inerto. Está muerto, decía la gente. Jesús lo toma, lo endereza y se lo entrega a su Padre. ¿Qué dice el verso 43 de Lucas 9? Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todo de todas las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque no solamente había libertado a un muchacho, le había devuelto la paz y la felicidad a un papá. Ahora, ¿dónde está la mamá de ese muchacho? No lo sabemos. Muchos creen que en ese tiempo, ¿verdad? Lo más propio, siempre vas a ver, es Jairo el que va a pedir ayuda para su hija. Es este hombre, normalmente era el hombre. Cuando iba una mujer es porque el hombre no estaba en casa o ya había muerto. Pero era el hombre el que presentaba su situación ahí. Varones, aprendamos esto.
Deja de echarle el rollo y la culpa a tu esposa. Que no. Tú eres el responsable principal de llevar a tus hijos en clamor ante Dios. Bíblicamente, hermano. Bíblicamente es el hombre el que debería responder. Ahora, por lógica, yo sé que si el hombre no responde, ¿qué tiene que hacer la mujer? Hacerlo. Pero, hermano, es importantísimo verlo de esa óptica, porque así lo presenta la Biblia. Todos están admirados de la grandeza de Dios. Se maravillan de que Jesús hizo milagros, hizo maravillas, defendió a sus discípulos, hermano, pero le devolvió un hijo que estaba dominado por un demonio a su padre. Quiero llevarles a Marcos 9:28. En Lucas ahí termina el relato, pero Marcos 9:28 nos da parte de esta historia muy hermosa. Véala. Así termina la historia en Marcos. Jesús responde la pregunta de sus discípulos. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. O sea, yo me imagino apenados, hermano, todos sacados de onda, Mateo, Tomás, los que no habían podido. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lo menciono como aparece en nuestras Reinas Valeras. En algunas Biblias no aparece la palabra ayuno. No porque lo quieran quitar, sino porque se cree que en los manuscritos originales no aparece la palabra. Solo les doy el dato. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Este género no sale, sino con una actividad o actitud espiritual. ¿Qué es lo que le está dando a entender? Ellos habían descuidado su vida de oración. Habían descuidado su vida espiritual. Habían descuidado su comunión con Dios. Y lo podemos aplicar porque la Biblia también nos enseña sobre el ayuno, hermano. Aunque el verso aquí no apareciera el verso en el original, pero la Biblia sí enseña mucho, hermano, sobre esa actividad que es una forma de fortalecer, agarrar fuerza espiritual. ¿Para qué? Para enfrentarte a las batallas del ministerio. Y parecería ser que los discípulos, mientras Pedro, Jacobo y Juan y el Señor están rodeados de gloria, ellos se la pasaban durmiendo y da a entender de que no habían descuidado la vida espiritual. Habían descuidado su tiempo de oración, su tiempo de intimidad con Dios, donde es cuando tú te fortaleces. Que dice Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tu lucha, hermano, tu lucha, y no es nada más la mía ni la del pastor, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y mi pregunta es, ¿qué tanto estás orando a diario? Créanme que fue un gran gozo ver la iglesia con tantos hermanos orando el día lunes. Gloria a Dios. Esperamos que no sea una sola vez. Y así esperamos estar en las veladas. Pero así debe ser tu vida diaria de oración. Porque una cosa, no puedes mantenerte con solo una hora de oración los lunes. Y vuelvo a decir lo que decía el pastor, no es nada más orar 3 veces al día por los alimentos, es tu tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo le dedica quizás en la mañana, en la noche, pero así a oración? Porque esa batalla contra el demonio o esa lucha que tus hijos tienen contra un demonio, no la vas a ganar, hermano, si no es con oración y con ayuno. Pero oiga cómo lo dice Mateo 17:20. Mateo 17:20. Mira cómo lo dice. Cuando le preguntaron por qué, Jesús le dijo, por vuestra poca ¿qué? Oh, generación incrédula. Ahí estaban los 9. ¿Cómo puede ser que sus discípulos habían visto tantos milagros, tantas cosas? ¿Por qué tu fe no está fuerte? Si tu fe es débil, si tu fe es como la de este padre, probablemente es porque tu lectura de la Biblia es muy débil. Porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Es porque tu asistencia a los cultos está muy débil. Entre menos oigo, menos me fortalezco. Y tú dices, no, en la casa lo oigo. Hermano, nunca de los nunca va a ser lo mismo. Fue una bendición en el tiempo de pandemia las transmisiones en línea. Lo ideal es que ya las quitáramos. Pero lo hacemos porque hay hermanos que trabajan, hay hermanos que están en hospitales y hermanos que están graves que así se alimentan espiritualmente. Si no, ya la otra vez lo platicamos, ya hace tiempo que se hubieran quitado, porque a veces estorban más que ayudan. Porque además del conformismo, me la he hecho acá, ¿no? Tranquilo, hasta en una macona, y claro que en la macona, si aquí nada más a veces te tienes a dormitar, imagínate, hasta mosca te van a dar después. Vas a echar espuma no por endemoniado, sino porque estás babeando de dormido. Es terrible, en verdad, y usted lo sabe, yo sé que no me van a dejar engañar, porque lo vimos ahí. Es una lucha contra 1000 cosas, cualquier cosa te distrae. Hermano, es importante entenderlo.
espero en Dios que entiendas esto. Porque, hermano, la falta de fe, la falta de oración, la falta de búsqueda de Dios, la falta de ayuno, la falta de consagración a Dios, nos va a hacer mucho daño. Y esto es lo que enseña ahí. Vamos a unas lecciones prácticas. Las quise poner así porque créanme que las veo muy claras acá. No siempre, ¿verdad? Las vemos, pero en esta ocasión, como el domingo igual, quiero ponértelas acá. Y acá las tienen los hermanos. La primera, en la vida cristiana y el ministerio no siempre estaremos en una montaña, rodeados de su gloria, sino que tendremos que bajar a nuestra realidad, donde están los problemas y las necesidades de la gente, hermano. Segundo, para poder enfrentar las luchas y problemas que se dan abajo en el valle, al pie de la montaña, primero hay que estar arriba, llenándonos de la gloria y de la presencia de Dios. La idea es que nos fortalezcamos aquí para salir afuera, allá al pie de la montaña y enfrentar las necesidades. Tercero, en el ministerio no todo será gloria y triunfo, sino que a veces nos sentiremos impotentes, fracasados, como de seguro se sentían los 9, cuando la gente le decía, no pudieron, y no sé, hasta el diablo se lo restregaba en la mente, no pudiste. Debe haber sentido horrible, es humillante. Cuando quedes en ridículo, cuarto, y te sientas humillado por algo que como siervo de Dios no pudiste hacer, ten por seguro que Cristo entrará en tu defensa, hermanos. Y quizás recibas una reprensión, pero de seguro Él no te dejará solo, sino que arreglará y solucionará aquello que tú no pudiste hacer. Así es Jesús. Sí los regañó, pero Él les resolucionó el problema y los defendió de entender. Hermanos, quinto, hagamos lo que hizo este padre desesperado. Llevemos nuestros hijos al Señor Jesús, pues solo Él puede hacer lo que ninguna otra persona puede hacer. Ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol, nadie puede hacer lo que Cristo hace. Darle libertad, salvación, sanidad, conforme a sus planes y en su tiempo. Pero óyelo bien, pero si vas a traer a tu hijo y a tu familia a Jesús, humíllate ante Él. Pídele que tenga misericordia y te ayude, reconociendo tu fe débil y clamándole, creo, ayuda a mi incredulidad. Una más, no dudes de su poder, pues Cristo todo lo puede, siempre y cuando tú tengas fe en Él, tú creas en Él. Lo que sí debes de respetar es su voluntad soberana. Por eso, en vez de decirle si puedes, como pregunta, mejor dile como el leproso, si quieres, puedes sanarme. Porque si le dices si puedes, como pregunta, hermano, parecería ser que dudas de su poder. Una más, no sé qué tan grande y grave sea el problema de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, de quien sea. Tú tráelo a Jesús. Pues si estuviera dominado, esclavizado por el mismo diablo, óyelo, por medio de un vicio, de una adicción o algún pecado, Cristo puede liberarlo. Pero el Señor, así es, pues el Señor vino a libertar a los cautivos, hermanos. Y yo creo, como dice Juan 8:36, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Nunca dejes de admirar la grandeza y majestad de nuestro Dios, pues en todo lo que hace Cristo alrededor de nuestras vidas y familia, ahí vemos su grandeza, su majestad, su señorío, su autoridad, su sabiduría y su omnipotencia. Y por último, hermanos, ponte de pie. Dejemos que el Señor nos deje ver nuestra falta de fe, nuestra falta de oración y ayuno y la necesidad de una mayor consagración a Él. Yo espero que estos mensajes del domingo y hermanos, nos concienticen. Tienes lucha contra el diablo, grábatelo, es real. Tus hijos están batallando y teniendo una lucha, dice hay una frase en internet que ni siquiera te la imaginas. En verdad, no estoy diciendo que nuestras luchas de antes no eran fuertes, pero vaya, para ahí tenías que pedir permiso a hacer 1000 cosas para ingeniártela. Hoy en día el gran peligro que esto es, hermanos, para nuestra familia es impresionante. Es impresionante. Literalmente es una lucha contra el demonio de manera digital. Y esta lucha y este género
Y esta batalla no se gana sin oración y ayuno, sin fe. Es imposible ganar la batalla. Con Cristo somos más que vencedores, pero necesitamos buscarlo más, orar más, interceder más y más por nuestros hijos. No sé qué tanto tiempo le dedicas a esa oración por tus hijos, pero te invito a que empieces a hacerlo más y más. Señor, te doy.